Hola Osvaldo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo vas? Bien, antes de comenzar, nos gustaría invitar a todas las personas a que escuchen los programas anteriores o nos visiten para dejarnos sugerencias en la página cafemercosur.com y en las redes sociales. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos parece crucial en el momento actual que viven tanto Brasil como Argentina, que es el tema de la justicia machista, ¿no es verdad, Osvaldo? Realmente, sí, es un tema acuciante acá que en el último tiempo ha tenido bastante difusión. Media tardía, puede tener que haber sido antes, pero bueno, se está trabajando sobre ese tema. A veces se podría llegar a uno a preguntar por qué vamos a hablar de un tema de la justicia machista cuando sabemos que la justicia no funciona muy bien para hombres y para mujeres. ¿Por qué tocarlo desde el punto de vista enfocado sobre el lado femenino? Y bueno, lo primero que se me ocurre pensar es que en esta cuestión de la igualdad, Osvaldo, no podemos ser todos iguales. La igualdad es para los iguales. El principio de isonomía dice eso, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente, establecer o sea, la igualdad es cuando se está hablando de iguales. En este caso, tendría que haber un tratamiento diferenciado, entiendo yo, entre mujeres y hombres, porque tenemos algunas diferencias que son necesarias de contemplar. Y realidades que son diferentes. Sí. Porque yo escucho muchas veces en el discurso antifeminista esta historia de que si somos todos iguales, ¿por qué no somos tratados todos iguales? Porque en la sociedad no tenemos todos los mismos problemas. Y así como, por ejemplo, en algunos otros institutos, como el Instituto de las Treintes, se le cobra más a aquel que tiene mayor poder adquisitivo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente. Porque hay una realidad concreta que es diferente. Aquí pasa más o menos lo mismo, pero por eso me parece que es un buen punto de partida ese, reconocer primeramente que hay una realidad que es diferente, que hay una deuda con relación a las mujeres y que de alguna manera la justicia es machista, ¿o no es verdad, Osvaldo? Sí, y creo que muchas de las diferencias son también culturales, ¿no? Por una historia sobre las mujeres y los hombres, y que muchas veces las mismas mujeres son las que tienen conducta machista. Interesante, Osvaldo, lo que has tocado, porque no es que la justicia sea machista, en realidad la justicia es parte de la sociedad y nuestra sociedad está atravesada por toda una cultura de machismo. Y cuando hablamos de la sociedad, no nos referimos que los hombres somos machistas con relación a las mujeres. Las mujeres también son machistas con relación a las mujeres, porque es una sociedad en la cual nos hemos creado y estamos repitiendo valores que nos han sido pasados de esa manera y que valorábamos hasta hoy de una manera positiva. ¿No es así, Sí, Osvaldo? realmente. Sí, realmente, Ramiro. Creo que lo supiste redondear bastante. Y aparte, otra cosa que me parece muy interesante, que tanto en Brasil como en Argentina, las mujeres no son una minoría. No, al contrario, son una mayoría. Entonces, no, En el caso de Argentina, es que un poquito más del 51%. No sé cómo serán los valores en Brasil. casi iguales, 51.4, 51,4 en Brasil. O sea, no estamos dándole un servicio adecuado de justicia a la mayoría de la población. De todas maneras, acá en la Argentina hay una frondosa legislación. Lo que pasa es que a veces en algunos aspectos puede llegar a ser letra muerta. No sé cómo será la realidad en Brasil, Ramiro. La realidad en Brasil que legislativamente se progresó mucho. Ah, bueno, muy bien. Hasta el 2006, las violencias contra las mujeres eran consideradas lesiones leves prácticamente. Aunque fuera grave, si la mujer se recuperaba en 30 días, eran consideradas lesiones leves y eran delitos de menor poder ofensivo. Normalmente la persona que los cometía no iba a la cárcel, hacía trabajos comunitarios, que se reducen en pagar canastas familiares. Acá en Brasil los delitos de menor poder Cuantía. ofensivo, en lugar de hacer servicios comunitarios, se paga canasta familiar para el Estado y ya está. Entonces se resuelve. Con eso ya alcanza. Sí, con O eso sea, cuanto más capacidad económica, más facilidad de cumplir penas por delitos pequeños. ¿Y exacto. cómo sería una canasta familiar, Ramiro, para que podamos entenderlo? Porque acá no tenemos esa manera de sancionar, diríamos, un delito. En realidad funciona como una unidad monetaria. Entonces, más o menos, yo no sé actualmente cómo está, pero debe estar aproximadamente unos 550 reales, aproximadamente unos $150. $150 implica, o sea, se te acusa de algún delito y te dicen son 3 canastas familiares, Sí, sería una cosa sí, así, sí, supongamos. sí, son tres canastas. Por ejemplo, hubo una gresca donde hubo lesiones leves y bueno, sí, la condena son, supongamos, 2 meses de prisión o 3 canastas familiares.
porque esta es una cosa también que hay que entender, la naturaleza de los delitos que se cometen contra las mujeres, que son delitos violentos. Y a veces no precisa ser un delito muy fuerte, principalmente como son delitos que se dan en el ámbito de la familia, del hogar. Ujú. La idea es que se reiteran. Y una lesión permanente puede convertirse en una tortura, por ejemplo, una tortura psicológica. Sí, Por sí, más que sí, no sí. sea una lesión muy grave, si es todos los días y permanentemente, esa repetición hace mucho más insidiosa este delito. Y bueno, y en la ley anterior ocurría esto, o sea, simples, como no, cuando no pasaba a lesiones graves, básicamente las personas no iban presas, no iban presas. Aparte creo que también, no sé si era la misma realidad allá en el Brasil, pero hay un agravamiento de la situación de la mujer cuando entra a querer reclamar o pedir algo en la justicia. Se ve agredida también por el propio proceso judicial. Acá el caso paradigmático es el de una biofarmacéutica, María da Peña. Tanto es así que la ley de protección de las mujeres se llama Ley María da Peña. El hecho Sí. ocurrió en el año... ¿De qué año es la ley? ¿Tenés idea? Sí, la ley es del año 2006. 2006. Ujú. El primer hecho que padeció esta mujer lamentablemente ocurrió en 1983. El marido le disparó mientras dormía y la dejó parapléjica. 2 semanas después, cuando ella vuelve del hospital, intentó electrocutarla. ¿Intentó? Electrocutarla. Electrocutar. Oh, bueno, bella persona el marido. Sí, pero la cuestión es que este caso se mantuvo en los tribunales durmiendo y no había respuesta. La mujer fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado brasilero por no haber dado la protección jurídica que merecía. Y 20 años después, en el 2003, lo condenó a Brasil, y en el 2006 se sanciona la ley con el nombre Ley María da Peña, que es el nombre de esta mujer, sobre violencia doméstica y familiar, donde hay un cambio de paradigma muy, pero muy interesante con relación a todo lo que venía ocurriendo anteriormente, y que ya tiene una serie de dispositivos de protección integral de la mujer. Lo que pasa es que, como decías vos, Osvaldo, no hay por parte de los operadores del derecho, en este caso hablemos de jueces, hablemos de fiscales, eh, una verdadera concientización de lo que significa esto. Entonces, las mujeres parece que sufren doblemente cuando padecen el hecho ilícito y en un segundo momento cuando lo van a denunciar. Sí, que lo quieren hacer público, realmente. Sí, inclusive muchas veces se corre el riesgo de que la ley sea letra muerta. En el caso de Argentina, la ley que engloba todos los derechos de la mujer, intentó hacerlo por lo menos, es del 2009 y es de la protección integral a las mujeres. Y entre uno de los objetos de la ley, te lo voy a leer porque no quiero apartarme de la letra del texto legal, dice la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y la relación de poder sobre las mujeres. O sea, lo reconoce efectivamente que hay unos patrones socioculturales que hacen que la mujer se sienta en inferioridad de condiciones, diríamos. Y dice que se remueva, pero no se da en la realidad esta remoción de estos factores. Es que ahí es que está un poco, volvemos al punto anterior, Osvaldo. En realidad, ¿por qué hay que hacer una legislación a favor de las mujeres? Porque nosotros estamos en un paradigma social que viene de la sociedad patriarcal. Y dentro de la sociedad patriarcal, por ejemplo, vos te acordás, Osvaldo, que antiguamente no se admitía, por ejemplo, la violación entre marido y mujer por causa Sí, del débito conyugal. exactamente, sí, sí, no había, porque se suponía que la predisposición era en la pareja, En la pareja. claro. Inclusive, ¿te acordás cómo funcionaba el delito de adulterio, no? En Sí, este el caso, adulterio en la Argentina era paradigmático sobre eso. porque lo que se protegía era la familia. Entonces, con la mujer, si tenía acceso carnal una vez, podía traer problemas a la familia. En el caso de los hombres, para que hubiera realmente un Manceba problema, se necesitaba. entonces tenía que, o sea, porque significaba que restarle dinero a la familia. Por eso Sí, 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 era, sí, 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 entonces. Sí, era todo o sea, una cuestión sociocultural, histórica, que influenciaba sobre
sobre esa relación. Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que replantearnos, Osvaldo. Aquí en Brasil, por ejemplo, hay ese derecho que tiene el marido sobre la mujer y esa idea de que el hombre de alguna manera es el tutor de la mujer que viene desde antaño, inclusive desde la ley 11.357, ¿te acordás, Osvaldo? ¿No? Que Sí. ya significó un avance con relación al Código Civil de Vélez Arfield. Sí, 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 sí. Acá hay un dicho, por ejemplo, Osvaldo, que dice así: en briga de marido y mujer, ninguém mete a colher. O sea, en pelea de marido y mujer, nadie mete la cuchara. Y entonces parece que todo lo que está en el ámbito del privado es del ámbito privado. Y bueno, ahí nosotros sabemos muy bien que las personas que supuestamente tienen que tener amor entre ellas, a veces no lo tienen. Y los hombres tienen un sentido de posesión, de pertenencia, de pose, de cosa, muy fuerte con relación a las mujeres, ¿no? Sí, 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 realmente. Sí, sí, no, sí hay cuestiones que son revisables, ¿no? Que son de la conducta. Sin embargo, acá siempre hubo una idea, una noción de que la sociedad brasileña no era tan machista como la argentina. Siempre había como una reserva, una idea de que no había, que no era tan machista como la sociedad argentina, pero por lo que vos estás diciendo realmente no es tan así. No es tan así. También eso también tiene que ver un poco con la idiosincrasia de la gente de Brasil, que como decía un antropólogo, ¿no? Que tiene prejuicio de tener prejuicios. Prejuicio de tener prejuicio. Claro, entonces el Brasil, cuando uno habla con los brasileros, normalmente tienen un discurso desarrollado de lo políticamente correcto que muchas veces oculta la, la verdadera naturaleza que es, por ejemplo, este caso de del machismo, ¿no? Y esto que digo, no lo digo yo, lo dicen los números, Osvaldo. Aquí Sí. vamos a hablar después futuramente del femicidio, que es un delito nuevo con una naturaleza específica, y ya queda aquí el compromiso y la aclaración de que no lo vamos a tratar ahora, ¿Está bien? pero aquí hay 13 femicidios por día. Un número alto. Está bien que la población es muy alta, ¿no? Pero es un número alto. Es un número muy alto, Osvaldo. Está, creo que en el ranking número 5 del mundo con relación a la violencia contra las mujeres. Y ahí colocamos algunos países que nosotros consideramos muy violentos, como algunos países de África, algunos. Donde sabemos que Sí, 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 no. Bueno, la verdad me sorprende el dato. Yo no sabía que era tan sí, grave. sí. Y si hay, por ejemplo, 47.000 violaciones por año denunciadas, con lo cual se calcula que el número puede llegar a 517.000 violaciones por año. Claro, porque ahí juega un poco lo que hablamos antes, que la denuncia la obliga a un doble vejamen a la mujer. Tener que denunciar un tipo de ese delito la obliga también nuevamente a sentirse violada. Sí. Y principalmente por la falta de preparación de los operadores del derecho. La ley María da Peña, Osvaldo, trajo una cosa que es muy interesante, de comisarías propias para las mujeres en ciudades de más de 60.000 habitantes. Ese es un ideal bastante interesante, pero en la práctica, ¿qué ocurre? Son muy pocas las ciudades que lo tienen. ¿Y qué hacemos ante eso? Ahí está la cuestión. Que Yo, funcionarían los mismos lugares que comunes, no específicos, o no habría nada. no hay nada directamente. Es Ahí, la comisaría común. Es la comisaría común. Entonces me parece muy claro. bien que haya un lugar especializado. Me parece excelente que haya un lugar especializado con gente que sepa entender, que sepa contener y que sepa ver ese primer momento de una agresión, que es un momento que normalmente es difícil, Osvaldo, porque acá no solamente la mujer, sino es la familia, ¿no? Normalmente suelen tener hijos comunes y es una situación bastante complicada, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, nosotros, Ramiro, sé que hay un caso sintomático, que es de Celina Benítez, que tiene 22 años y que ella estaba trabajando y su pareja abusó y mató a la beba mientras estaba trabajando, ¿no? Y la acusaron de abandono de persona A ella. por estar trabajando. Pero lo sintomático, ¿sabe dónde la acusaron de abandono de persona? Fue la fiscal especializada en violencia de género, la que tenía que haberla protegido, la que la acusó de abandono de persona, y que ya tenía antecedentes de haberlo hecho. O sea, muchas veces teniendo el sistema, teniendo el organismo, teniendo la gente supuestamente especializada por esa idea machista que estábamos hablando al principio, tampoco funciona, ¿no?
habría que cambiar, el cambio cultural es importante que hay que hacer, me parece. Yo calculo que la idea de comisarías especializadas para atender los delitos contra la mujer me parece una cosa fantástica, pero también a veces en la situación actual de los países, tanto de Argentina como de Brasil, pensando en algunas provincias, en algunos estados que son mucho más pobres, parece que sería un anhelo un poco utópico en algunos casos. Me parece que junto a eso habría que tener alguna cosa un poco más real. Por ejemplo, una verdadera concientización del resto de los operadores políticos. Si la mujer, no veo por qué la mujer tenga que ser atendida como corresponde únicamente si la atiende una fiscal y no un fiscal. Me parece que sí, que un fiscal hombre, que aunque no esté dentro de la comisaría específica para las mujeres, tendría que, o un comisario, ¿no? Tendría que tener la misma preparación que una persona capacitada. Creo que habría que hacer un trabajo de formación integral del cuerpo jurídico. Sí, 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 y sí, lo que siempre quedamos lo mismo, no importa si son mujeres o hombres en realidad, ¿no? La conducta puede salir de cualquiera de los dos. Si en el procedimiento judicial o en el procedimiento penal o en el procedimiento de investigación policial lo hace un hombre o una mujer, en realidad, con que sea mujer no basta, diríamos. Sí, O sea, sí. o no es causa suficiente, se necesita que en realidad sea el hombre o la mujer, pero tenga conciencia de esa diferencia de género, Sí, que sí, sí, es contemple verdad. esas cuestiones. Sí, concuerdo perfectamente. Y lo que pasa es que a veces es complicado. La mujer va y denuncia que la violaron y la policía le pregunta cómo estaba vestida, a qué hora estaba, con quién estaba, por qué Sí, estaba sola. sí, sí, acá había dos fiscales, dos camaristas de La Plata, Piombo y Sal Chargués, que eran famosos por este tema de culpar a la víctima de la situación. Inclusive cuando hay un caso, que fue uno de los que termina después, que lo terminan destituyendo, que terminan renunciando en realidad por las presiones que tenían, que abusan de dos nenas de 14 y 16 años, un pastor. Le bajan la pena en el 2011 y dice que se la bajan a la pena porque las chicas eran de un nivel social que aceptaba relaciones a edades muy bajas. O sea, con esa razón ya bastaba para que, y bueno, en realidad el tipo no quiso hacerlo, ella. O Pero sea, esa me parece que una discusión dentro del derecho argentino un poco bizantina. Me acuerdo que era el caso del caso de corrupción de menores, que pasaba cuando las mujeres no eran puras y castas, ¿no? Y que, bueno, si la mujer ya estaba corrompida, pero aumentase la corrupción, también era delito. sí, sí, era más o menos el pensamiento que manejaba Piombo y Salchargués, que aparte de ser camaristas eran profesores universitarios y por suerte tuvieron que renunciar a todo, y que ya lo había hecho también lo hizo posteriormente con un chico de 6 años que era víctima de abuso sexual por un entrenador deportivo, entrenador de fútbol o algo así, una escuelita de fútbol, y dijo que era porque en realidad es claro que la elección sexual de menor malograda a la corta edad había sido hecha ya, decía como que sí, tenía 6 años, pero ya se sabía que era medio rarito. O sea, ese es el pensamiento más o menos que maneja parte de la justicia, que por suerte espero que sean minoritarios, ¿no? Entonces, es un poco también el pensamiento que hay aquí en Brasil con relación a la violencia doméstica y con relación a muchas violencias contra las mujeres, ¿entendés? O sea, sí, se usa, no se hacen respetar. Usa minifalda, no se hace respetar. Hay un informe que se llama Progreso de las Mujeres en Brasil, 2002, 2003 a 2010, que apunta claramente a este tipo de cosas, Osvaldo, que a pesar de los avances de la ley María de Peña, todavía la sociedad en general, sigue siendo muy tolerante con la violencia contra las mujeres. Entonces es un tema que me parece que hay que debatirlo, inclusive no únicamente dentro del ámbito de la justicia, sino en todos los ámbitos. Y a veces, muchas veces, hasta en el propio ámbito de la policía. Aquí en Brasil la policía no tiene el mismo trato con mujeres que con hombres. Y también no es, y tampoco es el mismo trato cuando las mujeres son de clase social más baja y son negras. O sea, es más o menos ese el patamar, ¿no? Sí, sí, está bien, sí, sí, Esa sí, es la sí, escala, la ¿no? concepción sociocultural se va trasladando en el tiempo y se sigue manteniendo alguna conducta como patrones, diríamos. Sí, ¿no? Y a veces las excusas que se aceptan socialmente. Hace poco tiempo atrás, 15 días atrás, una mujer la mató la policía militar de una ciudad del interior, aquí en Ribeirão. Se llamaba Luana dos Reis, que era negra, mujer,
homosexual, fue a buscar al hijo a la escuela y la policía la paró porque tenía antecedentes, la llevó detenida y apareció muerta. Y apareció muerta y con golpes. Con ¿Hubo muchos algún culpable, algo? Nada. ¿Hubo algún Hasta ahora, imputado? hasta ahora no hubo ningún imputado, no se sabe absolutamente nada qué pasó. La familia está tratando de agilizar todos los trámites para que se investigue y la policía dijo que en realidad la mujer había cometido desacato. Por eso, pero que no le habían pegado, que había cometido Ajá. desacato. Como si el desacato, bueno, el desacato aquí es un delito mucho Un más delito amplio, grave. ¿no? No, es un delito mucho más amplio. Cualquier cosa puede ser tomada como desacato. Ya he visto algunas situaciones donde discordar con la policía militar puede ser tomado como desacato. Es tomada como desacato. Sí, 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 porque es un delito. Pero bueno, la mujer apareció muerta. Apareció Sí, muerta con politraumatismo craneal. está bien. Después de haber ¿Y de dónde apareció? ¿Apareció en la calle, así diríamos, en algún la mujer la liberan, consigue llegar a la casa y después la bebé fallece por causa de de los los golpes que ha recibido? Ah, exactamente. no, no, sí. Sí, no, Sí, sí, sí. y otras cosas más. Aquí a un travesti, por ejemplo, también en la policía lo desnudaron, lo dejaron desnudo en el medio del patio y todavía como si fuera poca cosa, le sacaron fotos y las publicaron en el WhatsApp, como si fuera para elogiar, ¿no? O sea, Sí, 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 no, no, sí, sí, no, realmente. Sí, las conductas a veces son riesgosas, no son, son riesgosas para algunos grupos. sí. Y en Argentina escuché que la semana pasada hubo un caso también bastante, bastante notorio, ¿no es verdad, Osvaldo? Caso. Sí, un caso que pasó en la provincia de Tucumán, una mujer, una joven de 27 años que, o sea, para evitar el conocimiento público de quién fue efectivamente, se le puso el nombre Belén, que no es su verdadero nombre. Ujú, Esta mujer de 27 años estaba con dolores abdominales y decide ir a un hospital, el Hospital Avellaneda en San Miguel de Tucumán. La atienden, el médico que la atiende y le dice que podría ser un aborto. Ella dice no sé que estaba embarazada y bueno, el médico y las enfermeras entienden que deberían haberlo denunciado penalmente a ella por eso y la denuncian. Uno va al baño, que no saben cuál de los baños del hospital, porque tiene muchos baños, dice que encuentra un feto y se lo exhibe a ella y le dice este es tu hijo, vos lo mataste, qué sé yo, es un aborto y se la acusa de aborto seguido de homicidio, un delito que no existe, y bueno, termina acusada de homicidio doblemente agravado y nunca al supuesto feto que le exhiben a ella, nunca le hacen el ADN, así que no se sabe, ella niega estar embarazada, dice que por lo menos no lo conoce, no sabe si está embarazada, pero cree que no. Bueno, es vejada, o sea, es maltratada, digamos, en el proceso este, y termina siendo acusada de homicidio agravado por el vínculo. homicidio agravado por el vínculo, o sea, cuando realmente era un aborto. Sí, sí, supuestamente tampoco se puede asegurar, nadie puede asegurar que realmente se sido un aborto. Y no, además, ahí, por más que hubiera sido un aborto, hay que ver si era el aborto intencional o no, Sí, 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 porque sí. esa es la otra cuestión que hay que determinar. ¿Y se hizo algún examen del feto para saber si era por... No, 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 no sé, no es en un examen de ADN, nada, porque no, en realidad el feto después no apareció, no se sabe si es o no es el que le exhibieron a ella. Tampoco pueden indicar dónde lo encontraron los que lo encontraron. Hay contradicciones. Y no hay... Todavía no salieron Los fundamentos del fallo no, solamente salió que es homicidio, pero no se publicaron los fundamentos. A ella le fueron cambiando el defensor en el transcurso, el defensor oficial. Ah, ya fue Tu, defendida por el defensor sí, oficial. defensor oficial y tuvo también diríamos, no fue muy clara la línea de defensa llevada adelante, por lo cual suponen que por eso también terminó acusada. O sea, te ha pasado todos los males que pueden pasar en un proceso de este tipo. Dadas las consecuencias, digamos, la acusó el Estado mal, la defendió el Estado mal y la juzgó el Estado mal. Pobre una Sí, víctima. sí, sí. Y la denunció el Estado, porque fue un hospital público el que lo denunció. Vos es que ahora estaba pensando bueno, los dos países tuvieron experiencia de presidentes mujeres en el último tiempo. Y muchas veces en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la acusación era como que era una yegua,
pero todo hacía cuestión, se centraba en su situación, en su condición de mujer. Dilma Rousseff en un discurso por primera vez dijo que gran parte de este proceso de destitución se debe a su calidad de mujer. A su condición de mujer, sí. Sí, pero en realidad creo que es así. Creo que a Lula no se lo hubiesen animado, ¿no? No. Posiblemente a Lula no se lo hubieran animado de la manera que se le animó. Posiblemente hubo también algunas tapas de revistas aquí, a Revista Bella, o de alguna manera emuló aquella revista de las noticias. De las noticias donde mostraban como calidades femeninas la histeria, la falta de templanza en el carácter y la irritabilidad y todo ese tipo de cosas, como que fueran cosas... Sí, se atribuye solamente a la mujer y no al género humano. Exactamente, y no al género humano. Y en eso vamos legitimizando las diferencias, legitimizando la violencia y bueno, acá hay, por ejemplo, un problema muy grave en la Universidad de San Pablo, que es supuestamente una universidad de élite, donde va la clase más privilegiada, tanto intelectualmente como económicamente, porque a diferencia de Argentina, aquí las universidades públicas tienen examen de ingreso, y son muy difíciles, y normalmente muy poca gente los puede pasar. Se requiere haber estudiado en colegios secundarios privados y muy caros, y se encuentran casos de violencia en la USP que son impresionantes. En lugares donde no debería haber violaciones en fiestas estudiantiles, inclusive ahora las mujeres... O sea, en grupos sociales que parecerían que por sus ingresos y por debe hacer su estudio, no tendrían que hacerse esas conductas, ¿no? O por lo menos lo que normalmente se entiende que no es el target de los delitos, ¿no? Siempre pensamos que los delitos están en las partes pobres, en las villas miserias y todo ese tipo de cosas. Sabemos que no es así. No, seguro, sí. Pero lo que me llama la atención a mí no es que ocurran violaciones entre ese grupo de la más privilegiado de la sociedad, sino lo que llama la atención es cómo hay todo un verdadero intento para que no salga a la luz. Inclusive la justicia ha hecho bastante poco. Los que han comenzado a investigar esto son los diputados del Estado de San Pablo, que han hecho una comisión parlamentar de investigación, esa famosa CPI, para investigar esos casos porque estaban siendo silenciados. Y dentro del dormitorio universitario, que aquí es bastante grande, las chicas viven con personas que las acusaron de violaciones. Y bueno, ahora consiguieron hacer ellas mismas una especie de tribunal que no pasase por la Secretaría de Bienestar Social de la universidad, porque en la Secretaría de Bienestar Social de la universidad se tapa todo. Sí. Entonces, ellas consiguieron hacer un grupo multidisciplinario con algunas profesoras, solamente de mujeres, y que ellas van a determinar qué hacer en estos casos de abuso, y bueno, hicieron una huelga general para no dejar entrar más a estos 50, 60 estudiantes que estaban acusados de delitos contra las mujeres, inclusive hasta violaciones, ¿no? Sí. Allá, por lo que me decían, en San Pablo, no sé puntualmente será, tiene como campus universitarios las universidades. Sí, acá hay un campo es el dormitorio universitario que cuenta con 8 cuerpos bastante grandes y hay una población bastante grande. Y estamos hablando inclusive de gente que hace graduación y posgraduación, o sea, supuestamente lo que se diría aquí en Brasil la élite intelectual del país, ¿no? O sea, que vemos que es un problema que no pasa únicamente por la familia y por las fiestas, atraviesa todo la sociedad. Sí, tal cual. Difícil de resolver, evidentemente, en todos los sectores sociales, porque siempre parecería que las conductas delictivas sean atribuibles solamente a un solo sector social. Y también es interesante entender cuáles son los verdaderos problemas judiciales con relación a las mujeres. Esta cuestión de verlos desde otra óptica, de analizarlos desde otro punto, desde poner nuestra mirada desde otro lugar. Me parece que eso es fundamental para que dejen de producirse, porque mientras nosotros, digamos, repitamos estos patrones patriarcales heredados y pensemos que, bueno, sigamos con esa idea de que en briga de marido y mujer ninguém mete a colher, ¿no? O sea, que un poco como que vamos a continuar en esto, ¿no? Sí, no se van a abandonar estas cosas. Va a seguir sufriendo la sociedad toda, en definitiva, en realidad no solo la mujer.
En realidad la sociedad toda, Osvaldo, no es solamente la mujer, porque la mujer también es hermana de alguien, hija de alguien, nieta de alguien, madre de alguien. Por eso digo que en realidad nos afecta y nos perjudica a todos. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces, creo que... Y prometemos tocar el tema del femicidio más adelante. Que el tema del femicidio es un tema muy interesante, que tiene algunos aspectos jurídicos sería oportuno verlo específicamente. Sí, solamente ese tema. Bueno, Ramiro, dejamos por aquí y nos encontramos en el próximo encuentro de Café Mercosur. Bueno, hasta la próxima. Chao.